Cuando los emigrados argentinos en los países limítrofes tuvieron noticia del pronunciamiento de Urquiza, el 1 de mayo de 1851, eh, inmediatamente decidieron volver a la Argentina para prestar colaboración a las causas que se iniciaba y que se había anunciado como para constituir el país y darle instituciones duraderas. Entre ellos estaban en Chile Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Pedro Aquino, Wenceslao Paunero, entre otros oficiales, quienes no vacilaron en afrontar los peligros del Cabo de Hornos para lanzarse en un modesto buque, el Médicis, rumbo al Río de la Plata, donde llegaron y desde allí fueron a la provincia de Entre Ríos para ponerse a las órdenes de Urquiza. Este venía de una campaña que había desarrollado contra el lugarteniente de Rosas, Manuel Oribe, en la República Oriental del Uruguay, que no había tenido un resultado bélico porque el propio Oribe había capitulado ante Urquiza, ¿verdad?, frente a la famosa expresión de Urquiza, ni vencedores ni vencidos. Y entonces en el Palacio San José, en sus inmediaciones, iban formándose distintas unidades que irían a constituir el ejército grande, con la colaboración de Brasil y del Uruguay, para enfrentarse a las tropas del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Esto hizo que cada uno fuese ubicado según sus capacidades en las filas del ejército. Bartolomé Mitre, que era artillero de profesión, lo había sido en el sitio de Montevideo y también como militar en Bolivia, donde había prestado servicios, fue destinado a la artillería. Sarmiento, gran escritor, se hizo cargo del boletín del Ejército Grande. Pedro Aquino recibió el mando de un regimiento que había sido del Ejército de Rosas y que al capitular Oribe se le había entregado a Urquiza. Paunero otro cargo de oficial, etc. Bueno, la campaña se desarrolló con bastantes dificultades desde el punto de vista logístico, por decir así, porque era en el mes de enero, un gran calor, ¿no es cierto? El cruce de la Pampa fue tremendo. Obviamente también hubo que hacer una serie de operativos para adecuar la posibilidad de un ejército tan grande para el cruce del Paraná, que describe también Sarmiento en su libro La campaña del ejército grande. Y finalmente las tropas de Urquiza, en un número cercano a los 25.000 hombres, estuvieron en las proximidades de Buenos Aires, donde estaba esperándolo Rosas con unos 20.000 hombres en los campos que hoy se conocen de Caseros. El ejército de Rosas estaba extendido a la manera como se combatía entonces y como también se colocó el ejército de Urquiza en una larga línea, con la artillería, que era poderosa, y la infantería en el centro, y la caballería formando alas a ambos costados. Esa es la misma disposición que dio Urquiza a sus tropas. El 3 de febrero de 1852 chocaron las fuerzas de ambos ejércitos como dije, en los campos de Caseros. Mientras Urquiza era un militar fogueado en infinidad de campañas, no tenía estudios militares, en esa época eran pocos los que lo tenían, pero sí tenía una gran experiencia. Rosas, que se había destacado evidentemente como político, cualquiera sea la opinión que tengamos acerca de su persona, no tenía experiencia alguna en el mando militar, solamente había comandado tropas en la campaña contra los indios del año 1832-33. De manera tal que se enfrentaban un jefe experimentado con uno que no lo era, y por otra parte que había sufrido la deserción de sus principales comandantes en los días anteriores, incluido el general Ángel Pacheco, uno de los veteranos de la Guerra de la Independencia. La batalla duró varias horas. Urquiza en un determinado momento se desprendió al frente de su caballería, no se pudo quedar quieto, y con su perro Parvis al lado, ¿no es cierto?, como lo pinta Manuel Blanes en uno de sus cuadros, atacó personalmente a las fuerzas de Rosas. En ese momento Bartolomé Mitre,
que estaba a las órdenes del general Pirán, se acercó con este y con otros oficiales al coronel Indalecio Llenó, que era el ayudante de campo de Urquiza, y le pidió encarecidamente que ordenase el ataque de las demás fuerzas porque se podía desestabilizar la acción. Como en el ejército grande formaban dos divisiones extranjeras, una en la división oriental de infantería y otra en la división brasileña, estas avanzaron sobre el Palomar de Caseros y se produjo la toma de ese lugar y la rendición de las fuerzas de infantería y artillería de Rosas. En el Palomar de Caseros tuvieron lugar acontecimientos muy tristes de nuestras guerras civiles, por ejemplo, la muerte del doctor Claudio Mamerto Cuenca, que no solo era médico de las fuerzas de Rosas, sino también poeta, y que pese a que le dijo al coronel Pallejas, que era el que atacaba, que era médico, y le mostró su valijín de médico, este le dio varios sablazos y lo dejó sin vida. Esto lo criticó mucho Bartolomé Mitre después en una correspondencia que mantuvo con el hijo de Pallejas. Bueno, por fin hay que decir que por una de esas casualidades, o mejor dicho, por una especie de hado que lo protegía a Mitre de los infortunios, se salvó de una muerte segura cuando estaba apuntando uno de los cañones de sus baterías y un oficial subalterno le pidió que lo dejase a él que apuntara el cañón. Mitre se apartó y en ese momento en que el oficial estaba corrigiendo la mira, estalló una bala rellena de metralla que dispararon las fuerzas de Rosas, quedaron despedazados el oficial y los soldados de la batería y Mitre salvó milagrosamente. Esto le ocurriría un poco después en los potreros de Landon y en la guerra del Paraguay. Las consecuencias de la batalla fueron que Rosas, cuando vio que estaba todo perdido, se retiró del campo, primero se vistió con el poncho y el gorro de manga de su asistente, escribió su renuncia al lápiz en un papel y marchó rápidamente a su casa de Palermo y desde allí, recogiendo solamente lo justo, se trasladó a la casa del ministro inglés para desde allí irse al exilio junto con su hija Manuelita, el novio de esta, Manuel Terrero, y su hijo Juan Bautista, su esposa, es decir, con un pequeño núcleo. En Inglaterra, Rosas quedaría exiliado hasta 1877, junto con su hija Manuelita y su esposo, quienes murieron años después.